Bueno, buenas tardes. Primero, eh, saludarlos. Es medio raro porque aparecen cosas en el chat, entonces uno tiene que estar pendiente del chat, de lo que pasa y demás. En principio, agradecerles que se hayan conectado. Los que no puedan conectar la cámara por problemas de internet o porque no están en un lugar que pueda ser visible, no se preocupen, lo que vale es la intención. Para el resto que no se pudo conectar, va a quedar grabada la sesión para que puedan verla. Eh, y nada, ahora si quieren, vamos a arrancar, ¿sí? En principio, bueno, darles la bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Sabrina Becchioni, yo soy abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde también soy docente. En la actualidad soy docente y ya hace muchos años de la materia de Derecho Internacional Humanitario, que son las regulaciones legales sobre conflictos armados. También he dado otras materias y cursos de posgrado. Trabajo desde hace ya 10 años en la Defensoría General de la Nación. Durante los primeros 7 años fui abogada de litigio de solicitantes de asilo y refugiados. Y siempre también me especialicé y sigo la carrera de investigación en cuestiones de género. En particular tengo el grado de magíster en género, sociedad y políticas de Flaxo, donde también soy diplomada, y tengo otros diplomas y cursos y demás. Como verán, siempre me interesó todo lo concerniente al estudio sobre el género, el sexo, el patriarcado y cuestiones atinentes, ¿sí? La verdad me gustaría, si esto fuera un grupo más reducido, poder que todos se presentaran, que contaran de dónde vienen, cuáles son sus trayectorias académicas, sus trabajos, cuál es su rol dentro de la labor judicial, pero bueno, lamentablemente la nueva normalidad tiene lo bueno de que nos podemos encontrar desde la comodidad de nuestras casas tomando mate, pero lo malo es que perdemos un poco del vínculo interpersonal de la clase presencial, ¿sí? Bueno, dicho esto, les voy a compartir pantalla. Yo les armé una pequeña presentación de PowerPoint como para guiar la clase. Siéntanse libres de escribir las preguntas que tengan. Walter, te agradezco muchísimo que vas a estar viendo la sesión y que vas a estar ahí moderando por si surge algún problema técnico y juntando las preguntas para que después de la presentación, dentro de la medida de lo posible, porque como ustedes saben, somos todas personas y no todos tenemos todo el conocimiento, pueda ir contestando todas las preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a compartir. Díganme si están todos viendo la presentación. ¿Sí? Bueno, esperen que estoy tratando de ver a ver si logro. Ahora sí. Bueno, el programa de capacitación en materia de perspectiva de género de la Escuela Judicial es una instancia muy interesante para que tengan la oportunidad de tomar contacto, para quienes no lo hayan tenido previamente, con conocimientos y algunas cuestiones, definiciones, conceptos, construcción de saberes que no son necesariamente propios del derecho, ¿sí? El curso está estructurado en 7 módulos. Cada módulo va a tocar distintos aspectos concernientes a la relación entre el enfoque transversal de género y la interseccionalidad desde un punto de vista interdisciplinario y aplicado al derecho y a los desafíos que como operadores legales nos enfrentamos todos los días, ¿sí? En este primer módulo, como en el resto de los módulos, ustedes tienen una hoja de ruta donde se les explica y se les sugiere la forma de abordar los materiales de cada módulo. Van a ver que hay módulos donde van a tener para leer noticias periodísticas, van a tener para ver pequeños videos sobre los temas de ese módulo y también una cápita de bibliografía obligatoria y optativa. Siempre yo sugiero en todos los cursos hagan hincapié en la bibliografía obligatoria, porque es la que marca los ejes centrales de lo que después va a ser la evaluación que se les va a tomar, ¿sí? Las evaluaciones están estructuradas por la cantidad de gente que se anota en el curso, son evaluaciones tabuladas, opciones múltiples o verdadero o falso, ¿sí? Entonces es importante que
lean los textos. En este primer módulo tienen como bibliografía obligatoria un texto de Diana Mafía, otro de Alda Facio y Lorena Fríes, que es un clásico en materia de género y derecho. Y el tercer texto que les proponemos como bibliografía obligatoria es un texto muy relevante desde la construcción de las teorías de género, que es de María Lugones. Es un texto del año 2008, pero que les permite abordar los conceptos claves de este módulo desde otras epistemologías, geografías, formas de pensamiento, y que los va a ayudar a cuestionar muchas cosas que uno a veces da como verdades reveladas o saberes inmutables. Así que vamos a comenzar, si les parece. Bueno, los puntos de partida para el abordaje de los conocimientos que les proponemos en este primer módulo, en principio, es partir de una visión amplia. No se centren únicamente en lo que conocen respecto a género, sexo, patriarcado, con base en la normativa, ¿sí? No busquen definiciones únicas, universales, homogéneas y capaces de ser aplicables a todas las realidades, porque eso no existe, y del trabajo que ustedes llevan a cabo se van a dar cuenta que es así, ¿no? Uno tiende, por cómo nos enseñaron en la facultad, a pensar que la ley es la verdad revelada, pero es cierto que no es así, y que cada caso, cada instancia de un mismo caso nos interpela a asumir la norma y a promover interpretaciones de tipo evolutivo. El segundo punto que tienen que tener en cuenta es la introducción del enfoque interdisciplinario. Se van a encontrar con textos que no fueron escritos por abogados o abogadas, ¿sí? Sino que vienen de otras disciplinas de las ciencias sociales, de la antropología, la sociología, donde también se llevan a cabo los debates y se construye el conocimiento sobre las distintas formas en las que el género permea la vida cotidiana de todas las personas, y a su vez también estos textos nos sirven a los fines de interpretar las normas para lograr que esos derechos sean verdaderos y efectivos. También vamos a trabajar y vamos a introducir un enfoque interseccional, ¿sí? ¿Qué significa el enfoque interseccional? Como vamos a ver en esta presentación, la interseccionalidad es una construcción de conocimiento, un punto de partida en cuanto a la interpretación de circunstancias, factores, realidades que se presentan en todas las sociedades de manera diferenciada en cuanto a quién se le presenta. Es una categoría de análisis que se crea a finales de la década del 80 en los Estados Unidos, específicamente fue creada por la abogada eh, Kimberly Crenshaw. Ella se introduce en lo que es la tercera ola de los feminismos, dentro, ¿no?, de los feminismos negros, y cuestionan la forma en la que muchas veces se conciben los sistemas de subordinación que se aplican a las mujeres. Por último, vamos a realizar en esta presentación un recorrido histórico lineal sobre las cuestiones centrales que se presentan en el módulo a través de la distinta bibliografía, ¿sí? Antes de comenzar, cuando ustedes aborden el texto de Facio y Fríes, se van a encontrar con que ellas nos señalan que la diferencia entre los sexos no implica una desigualdad ante la ley per se. Y con esa frase, que ya de por sí rompe todos los esquemas de conocimiento que uno tiene o cree como preconcebidos y asumidos, esto nos lleva a el análisis de conceptos claves como sexo, género y patriarcado. Y en este sentido vamos a realizar un análisis de cómo, a través de la historia, las mujeres, el rol de las mujeres en la sociedad se fue asumiendo y se fue construyendo. Esto desde un enfoque interdisciplinario. Cuando hablamos solamente de género y hacemos referencia a mujeres, no estamos significando que la palabra género solamente refiere a las problemáticas asociadas a las mujeres, como sí se entendía en los primeros momentos, en las décadas del 60, 70, en los desarrollos de las teorías feministas, tanto europeas como norteamericanas, que son denominadas en la actualidad como aquellos feminismos hegemónicos del norte, ¿sí?, donde se estructura la matriz de género en el sentido de construir un sujeto femenino, blanco, occidental, heterosexual, que está atravesado por distintas circunstancias propias del sistema de dominación patriarcal. Esto
eh, impide la inclusión de lo que ustedes van a ver que Dora Barrancos menciona en su video como la inclusión de las otredades, ¿sí? Y en particular, eh, lo que buscamos también es que ustedes tengan en miras la inclusión de las problemáticas de género aplicadas a las personas LGTBIQ. Lamentablemente, por una situación de tiempos y de brevedad en la exposición, no podemos centrarnos en las distintas teorías que vienen desde los movimientos LGTBIQ, ¿sí? Pero es algo para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de género no nos referimos solamente a las mujeres o a un determinado tipo de mujer, ¿sí? Son categorías que se van construyendo y deconstruyendo. Bueno, y acá les armé una especie de patchwork eh, para que visualicemos un poco la forma en que las mujeres fueron tratadas desde la antigüedad y ver un poco las distintas caras, ¿no? De a qué nos estamos enfrentando. Vamos a pasar, si ustedes ven, no sé si ven el cursor, yo les estoy apuntando al margen izquierdo superior, van a tener una escultura de la antigua Grecia de Artemisa. Artemisa era la hija de un rey que en las terceras guerras médicas se une al rey Xerxes, que todos lo habrán visto en las dos películas de 300. Bueno, él existió en la realidad. Artemisa también existió en la realidad, y ella se alía a los fines de derrocar e invadir el imperio griego. Es una figura asociada y que controvierte la realidad de la mujer griega de esa época. Las mujeres griegas no estaban asociadas a figuras militares, ¿sí? Como sí pasaba, por ejemplo, en la sociedad espartana. Después vamos a pasar en el antiguo Egipto, el Egipto de los faraones. También, si alguno alguna vez tuvo oportunidad de leer algunos textos sobre eh, cómo se conformaba la identidad de las mujeres en Egipto, van a ver que las mujeres tenían igualdad de condiciones y equidad de género, podríamos decir, respecto de sus pares masculinos, hasta que llegó el Imperio Romano y readaptó la forma de las relaciones sociales en esa época. Si nos trasladamos a la Europa, específicamente a la Inglaterra de los Tudor, vamos a ver que la labor de las mujeres o el rol social de las mujeres estaba más asociado al arte o a lo que se consideraba como lo bello, lo femenino, lo frágil, ¿sí? Después vamos a pasar ya al siglo XIX, vamos a ver cuestiones atinentes a la resignificación de los cuerpos y en especial a la atribución, ¿no?, de la figura femenina con un determinado estándar de belleza. Esto empieza a controvertirse un poco y se empieza de alguna manera a complejizar las relaciones de poder que se daban en las sociedades cuando las mujeres empiezan a reclamar su derecho al voto. Como vamos a ver ahora, la construcción de una ciudadanía plena no podía lograrse de ninguna manera si las mujeres y ya en el siglo XXI vamos a hablar de las mujeres y las otredades, aquellos que fueron relegados a las márgenes del conocimiento, empiezan a luchar por una mayor inclusión en el hacer político, en esas relaciones sociales de poder, en la forma en la que se construyen y se administran. También vamos a ver, yo les puse acá una fotografía de las mujeres rurales en Europa a mitad del siglo XX. Vamos a tener a Marie Curie y digamos, cómo ella rompe el paradigma de las ciencias. Y después también tenemos que remitirnos a la forma en la que se construye la identidad femenina en África, y en esto me pareció interesante traerles a colación este afiche. Es un afiche que es producido en Argelia. Yo no sé si ustedes están familiarizados con un poco lo que fue la dominación colonial francesa en Argelia. Fue una presencia muy dura. Argelia, a diferencia de otros territorios coloniales, formaba parte de Francia, ¿no? Lo tenían como un territorio colonial. En sí no dependía, digamos, del Departamento de Territorios Coloniales, sino que era como una jurisdicción francesa. Por eso es que es tan significativo para los estudios de los feminismos de Medio Oriente la lucha de las mujeres de Argelia en la independencia. Si alguno tiene oportunidad de leer, es muy interesante. Y en este afiche lo que se muestra un poco es la dominación colonial, el decir, es
la mujer en sí es más linda si se saca el velo. Y si alguno tuvo la oportunidad de ver la película La Batalla de Argelia o otros documentales sobre las mujeres argelinas y su rol en la independencia de Argelia, van a ver que ellas resignificaron su rol de poder en la sociedad y asistieron a los frentes de lucha independentistas a partir de sus propios cuerpos y utilizaban las restricciones de la religión islámica como una forma de ayudar en el esfuerzo bélico. ¿Y qué significa esto en la práctica? Ocultaban armamento y se trasladaban a plena luz del día y en plena visión de los oficiales franceses para prestar asistencia a los hombres que luchaban en los movimientos de resistencia. Y esto también nos lleva a analizar un poco, sobre todo en el contexto actual, el rol de las mujeres en Medio Oriente y en particular el movimiento feminista en Palestina, para después trasladarnos y volver a la región latinoamericana y ver la relevancia y la forma en la que se construye la identidad femenina, la identidad de género dentro de los pueblos originarios de nuestro continente. Y por último vamos a ver una foto típica de los movimientos considerados de la tercera ola en Estados Unidos, donde promueven este enfoque interseccional entre las distintas categorías de conocimiento a los fines de incluir y siempre luchar por mayor inclusión en la categoría de género. Pero para empezar, vamos a hacer entonces este breve análisis histórico occidental. ¿Por qué digo occidental? Porque si uno se centra y van a tener oportunidad de leer en el texto de María de Lugones a autoras que vienen de los movimientos feministas africanos, donde plantean que el sistema de patriarcado y tal y cómo fue estructurado por las teorías feministas de Estados Unidos y de Europa no las representa, porque esa noción de familia nuclear no es la misma noción de familia que en África, por ejemplo, donde hablamos de una familia extendida, donde no existen roles jerárquicos, entre otros. Entonces, a los fines prácticos acá, vamos a comenzar con este análisis histórico occidental para ver cómo se arraigan todos los órdenes de la vida de las personas en las distintas sociedades, los roles atribuidos al sexo, ¿sí? Esos roles son los que ejemplifican las relaciones de poder y los que marcan que unas personas, con base en determinadas categorías, en determinados atributos, se construyen y tienen un determinado rol de poder en esa sociedad o no lo tienen. Vamos a ver que el molde de nuestras sociedades históricamente fue el molde masculino. Cuando hablamos del molde masculino nos estamos refiriendo a una categoría específica de hombre, el hombre blanco, occidental, heterosexual, terrateniente, ¿sí? Y con ese rol, con ese molde, se construye el sujeto de derecho. Y se construye el derecho mismo, la base de las normas, así como en 1648 los que estudiamos el derecho internacional público nos enseñan que a partir del Tratado de Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, se construyen los sujetos de derecho internacional que van a ser los estados. Esto se aplica exactamente igual a las relaciones de género y vamos a tener que a través de la historia se construye un sujeto válido, universal, universalizante, objetivo, asociado a la noción de ser humano. Y el ser humano siempre va a estar, cuando hablamos de ser humano, asociado a ese molde. Y con estas premisas se construye el concepto de ciudadanía bajo un molde determinado, una figura masculina, blanca y heterosexual. ¿Y qué pasa con todo el resto? Se excluye. No forma parte de los desarrollos y las construcciones de conocimiento. Cuando hablamos de ciudadanía, esto me parece importante porque nos va a servir para estructurar también los contenidos de los módulos que siguen, sobre todo el módulo 2 y el módulo 3. Cuando hablamos de ciudadanía, les recomiendo que lean el texto de Diana Mafia, donde ella hace todo un análisis de cómo se construye este concepto de ciudadanía, que todos pensamos que todos somos ciudadanos iguales ante la ley, pero como diría Orwell en Rebelión en la Granja, el chancho Napoleón fue sabio y dijo,
todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Sí, yo acá les puse un poco para que veamos de quién estamos hablando cuando mencionamos sus nombres. Vamos a ver que Hobbes y Locke hablaban del concepto de ciudadanía construido a partir de la eliminación de las desigualdades para la construcción de sujetos políticos que participaran en las decisiones del poder con base en una autoridad que implicaba el consentimiento hacia el poder gobernante, pero en ningún momento se hablaba del consentimiento de las mujeres, porque las mujeres por su sexo se habían transformado en objetos de regulación política, social, económica y religiosa. Entonces esa idea de contrato social que vamos a ver en Hobbes, en Locke, en Rousseau, la Revolución Francesa, la lucha y la sublevación contra el poder monárquico absolutista, en ese contrato social que promueve la finalización de la dominación monárquica con vocación universal y se proclamaban los derechos y deberes del hombre, el hombre era reconocido como sujeto único en la relación. Y vamos a hablar del varón de una determinada clase. Y el ejemplo más palmario es si en la misma época hacemos un parangón con lo que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, vamos a ver que cuando hablaba de que el hombre nacía libre e igual, con los mismos derechos para gozar de la libertad y perseguir la felicidad, se refería a un determinado tipo de hombre. Los negros no entraban dentro de esa categoría, las mujeres menos. Y esas categorías se fueron resignificando a lo largo de la historia. Otro punto también para que tengan en cuenta, y ustedes dicen, bueno, pero Rousseau siempre fue el defensor acérrimo de la libertad individual. Sí, pero la libertad de los hombres, la libertad determinada en una clase, en un color de piel y en una orientación sexual, con base en un modelo de familia nuclear donde la mujer era asociada a un objeto frágil necesitado de protección por su cuerpo, por su labor reproductiva y también por encargarse de lo que son las tareas de cuidado. Entonces vamos a ver que a lo largo de la historia ese concepto de ciudadanía sigue vigente. Una otra cuestión para que tengan en cuenta es que las mujeres no nos quedamos tranquilas en esa época. Ya en el siglo XVIII sí nos orientamos hacia figuras como Olympe de Gouges. Olympe de Gouges redacta en la misma época que sale la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, del ciudadano, declara los deberes, la misma declaración adaptada a las mujeres. Mary Wollstonecraft también en Inglaterra es una acérrima defensora de la necesidad de visibilizar a las mujeres. Entonces se produce, vemos en este momento inicial, una construcción de una ciudadanía que es ajena a un segmento de la población que se lo resigna a un rol de inferioridad y de subordinación. En el texto de Mafia es interesante porque se plantea y se toman los desarrollos de Carol Patman, que también es una figura central en los desarrollos de género. Carol Patman es una socióloga que habla de una escena originaria al pacto social, donde ella establece que los roles de exclusión y de sometimiento se establecen, los denomina como un contrato sexual que cumple la función de presentar una relación dicotómica entre la maternidad-reproducción y la ciudadanía, materializadas y naturalizadas en la división entre lo público y lo privado. Como vamos a ver en el módulo 2 y en el módulo 3, vamos a centrarnos específicamente en el estudio de lo que es la división sexual del trabajo y cómo influye uno de los lemas centrales de los feminismos, que es lo personal es público, y cómo empieza a permearse toda esa base de creencias de la relegación del rol femenino, de todo lo asociado a lo femenino, lo frágil, lo necesitado de protección, circunscripto en el hogar, cómo eso empieza a clamar por no solo una visibilización, sino también una inclusión en el debate de lo normativo. ¿Sí? Las diferencias entonces que podemos ver es una narrativa común
que promueve la invisibilización de determinados sectores que son marginalizados, que son excluidos, atendiendo a la imposibilidad de entrar en ese molde de ciudadano, ¿no? Ese sujeto universal, objetivo, homogéneo, homogeneizante, carente de sensibilidad, dotado de una objetividad extrema en su accionar, todo ello asociado, ¿no?, al modelo del varón heterosexual. Y el resultado no es otro que la construcción de ese sujeto varón universal que surge como contracara a lo que está en los márgenes, ¿no? Y que no solo incluye a las mujeres, sino también a otras masculinidades que no ingresan dentro de ese molde, como nos enseña Dora Barrancos en su video No se nace feminista. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Nada? Entonces sigo. Bueno, y acá vamos a empezar a abordar los... A ver, ahí me está sonando el chat. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, seguimos entonces con la presentación. Vamos a adentrarnos en el problema del sexo, el género y el patriarcado. A mí me gustan las presentaciones incorporar eh, materiales visuales que nos permitan de alguna manera... ¿Alguien habilitó el micrófono? No, perdón. Materiales visuales que nos permitan de alguna manera interpretar, ¿no?, las distintas categorías. La gráfica que ustedes tienen acá se corresponde al manual de la buena esposa o la guía de la buena esposa. Fue un manual que está disponible en internet, en Google. Si ustedes ponen guía para ser una buena esposa, es un manual español de la época de Franco, donde a través de distintas diapositivas enseñaban qué se esperaba de la mujer española, la buena ama de casa que cuidaba al marido, todo dentro de esta noción y de esta estructura resignificante de las relaciones de poder de la familia nuclear, ¿no? Algunas diapositivas de esa guía realmente son bastante espeluznantes cuando las vean. Algunas también, nada, por nuestra edad, por nuestros orígenes, por cómo están estructuradas también nuestras familias, la vemos como algo normal. Pero bueno, cierto es que realmente resulta bastante paradigmático y siempre se utilizan a los fines de poder explicar estos conceptos. Las categorías entonces de análisis y conceptos de sexo, de género y de patriarcado surgen dentro de los desarrollos de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, desde la antropología y la sociología, empiezan a tomar desarrollos propios de las ciencias duras. En particular, toman desarrollos de la medicina psiquiátrica y de la psicología, donde se habían realizado distintos estudios respecto a las características biológicas de los sexos y qué pasaba con aquellos bebés que nacían con órganos sexuales que no estaban definidos para uno u otro de los sexos que médicamente se consensuaban que tenían que ser de una determinada manera, ¿sí? Los llamados en muchos momentos de la historia hermafroditas. Comienza a ver en el texto de Alda Facio y de Fries, van a ver los desarrollos en el ámbito de las psicologías, donde con base en el caso de unos gemelos en Estados Unidos en la década del 60, se estudia cómo, a pesar de que a uno se le había asignado el sexo masculino y al otro el femenino, sin embargo la identidad de género, la orientación sexual que cada uno tenía difería del sexo biológico que se les había asignado. Entonces, las teorías feministas comienzan a principios del siglo XX a visibilizar, a partir de estas categorías de conocimiento, de estos conceptos, a visibilizar la existencia de un sistema que subordina, que promueve y que reproduce las relaciones asimétricas de poder que existen entre hombres y mujeres a partir de la exclusión y de la asignación de privilegios de unos sobre otros. El patriarcado es un sistema que se construye a partir de entender las diferencias entre hombres y mujeres como una inferioridad biológica inherente natural asociada a las mujeres, nos dicen Facio y Fries,
Y acá un poco les puse también otras imágenes como para que sean disparadores para pensar. Y estas teorías y movimientos feministas promueven la visibilización de las formas, las herramientas, las articulaciones que adopta este sistema para contribuir a su sistema de reproducción y de exclusiones históricas. Y entonces vamos a ver que no solo se excluye a las mujeres, sino también se limita a los hombres y en la construcción de sus masculinidades se les impide asumir roles que están predeterminados como roles femeninos. Para lograr una mayor comprensión de las dinámicas y de las formas en las que opera el patriarcado, vamos a tener la utilización de conceptos claves como sexo y como género. Las fotos que las diapositivas, las imágenes que les puse en la diapositiva son imágenes que de alguna manera nos interpelan también para ver, bueno, la primera es el rol del hombre proveedor que llega a su casa y es atendido por su esposa y por sus hijos en este concepto de la familia nuclear, asimétrica, donde el hombre es el que sale al ámbito de lo público y la mujer queda relegada en el ámbito privado. Pero vamos a ver a lo largo de la historia cómo estos roles se controvierten. Yo acá les puse, por ejemplo, una imagen de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a ver que los roles de las mujeres antes, pero más palmariamente durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres participan activamente en roles asumidos como masculinos en el esfuerzo de guerra. Y ese es un punto de inflexión porque una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en ambos teatros de operaciones, tanto en el teatro europeo como en el teatro del Pacífico, cierto es que las mujeres que habían ganado la libertad durante esos años de la guerra, que podían desde pilotear aviones, trabajar en las fábricas, contribuir al esfuerzo bélico a partir de las ciencias, etcétera, etcétera, de vuelta les decían, tienen que volver a sus roles anteriores, o sea, al rol de esposa, al rol de cuidado, a la labor de reproducción, etcétera. Y en la resignificación de estas masculinidades también vemos que muchas veces se asume como equidad de género y tendemos a pensar que la equidad de género es que el hombre se haga cargo de los hijos. Y en realidad el género nos viene a enseñar que más que hacerse cargo de los hijos, ¿no? Todo es una construcción social y todos podemos desarrollar los roles y las labores que nos correspondan de acuerdo a la composición de nuestras distintas relaciones interpersonales, ¿sí? Lo que se busca es no encasillar, no al encasillamiento, como podríamos decir como lema de remera, no al encasillamiento en un rol determinado, ni del hombre proveedor, ni de la mujer ama de casa, porque verdaderamente, sobre todo en este contexto de nueva normalidad y de mundo globalizado, es muy difícil de sostener. Volviendo al concepto de sexo, entonces, como yo ya les había señalado, es un concepto asociado a las diferencias biológicas y surge la categoría de género como las características y construcciones sociales, políticas, culturales, económicas, religiosas que se dan en las distintas sociedades y asociadas conforme a esa diferencia biológica que establece un sistema de subordinación. Sin embargo, si ustedes siguen leyendo en el texto de Facio y de Fries, ellas nos señalan que la teoría feminista en un primer momento dijeron, bueno, listo, tenemos todo solucionado. Existe un sistema de subordinación que lo denominamos patriarcado. Lo podemos estudiar a través de la categoría de la subordinación biológica, que promueve el concepto de sexo, y podemos hablar de las construcciones sociales con el género. Estas teorías feministas se encontraron con un problema y eran los desarrollos provenientes de la psicología, de la medicina psiquiátrica, que nos demostraban que estas diferencias de categorías, esta dicotomía, taxonomía que se pretendía establecer no era tal y que tanto el concepto de género como el concepto de sexo son construcciones sociales, ¿sí? Más allá de la biología de los cuerpos, la realidad es que
los factores sociales nos permean de tal forma que construyen y resignifican nuestros cuerpos biológicos, ¿sí? ¿Cuáles son las formas en las que se presenta el patriarcado? Infinidad de formas. Yo acá les reseñé como las más palmarias, las que resultan como imposibles de no ver. La primera es un marcado androcentrismo. Cuando hablamos de androcentrismo nos referimos a que el patriarcado centra todo su funcionamiento en la existencia de un sujeto masculino, hombre, blanco, occidental, heterosexual. Es el único que vale. Es como si él fuera el sol del sistema y todo el resto gira a su alrededor. El hombre entonces es percibido como el modelo del ser humano y todas las instituciones se crean con base en las necesidades e intereses de ese varón y algunas veces con las necesidades que esos varones creen que las mujeres pueden llegar a tener. Y entonces vemos cómo existe una relación de poder, una relación asimétrica de poder y una subordinación entre esas dos categorías. Otra de las formas en las que se presenta el patriarcado es a través del lenguaje gínope. El lenguaje es lo que construye la cultura. Cuando hablamos del lenguaje estamos hablando de la construcción de discursos que validan posiciones de poder. El lenguaje gínope es una herramienta que permite no solo la construcción del patriarcado a partir de la exclusión de lo femenino, la mantención y la reproducción de esa exclusión en el tiempo, sino que también resignifica el sistema y en materia de derecho permite la validación de la construcción de determinados discursos como lo válido, lo supremo, lo universal, siempre con base en este androcentrismo. Otro de los conceptos claves es el concepto de familia nuclear, patriarcal, asentada en la idea del hombre proveedor, de la mujer ama de casa, eh, quien solamente se debe encargar de las tareas de cuidado, de la labor reproductiva, y vamos a ver, ¿no? La forma en la que se concibe la familia como una estructura de relaciones asimétricas y que esto también se traslada, como yo les mencioné antes, a la división de tareas en materia de la participación social, en la construcción de la ciudadanía también, en la participación en la propiedad, generación y reproducción de recursos. El derecho forma parte como herramienta central de las organizaciones de las sociedades que rige no solo las relaciones entre las personas y de estas con las autoridades entre los estados y las organizaciones internacionales, sino también el derecho es un discurso válido y validante de estas posiciones de subordinación. Como ejemplo de eso, eh, vemos que en las pinturas sobre el momento en el que se adopta la Constitución Argentina de 1853 hay hombres, las mujeres no participaban. Después les traje a colación una fotografía de la firma del Tratado de Paz de Versalles de 1919 que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y un poco preocupante es la imagen que les traigo al final de la diapositiva. Esta imagen fue tomada hace algunas semanas. Es la reunión de miembros de la Unión Europea con Turquía. Yo no sé si ustedes están familiarizados. Turquía está siempre como en el proceso de ingresar a la Unión Europea, pero siempre le faltan 5 para el peso y la cuestión de género es un tema central de por qué no se considera Turquía europea. En la Convención de Estambul, los que están sentados son una de las figuras centrales de la Unión Europea, el presidente Erdogan, el presidente de Turquía, pero el problema es que esta señora que está acá paradita también es una figura central de la Asamblea de la Unión Europea. Cuando ingresan a la reunión, ¿no? Y van a debatir entre las tres personas, a los fines de las fotos oficiales habían dispuesto solamente 2 sillones y se sientan los hombres y la mujer queda parada.
De alguna manera, a través de la imagen y del discurso, se resignifica esta idea, ¿no?, de subordinación y cuál es el rol que los hombres pueden creer que las mujeres tienen a pesar de la creciente participación, ¿sí? Bueno, acá vamos a entrar a los problemas de este módulo, porque no todo es un saber homogéneo, un saber universal, un saber aplicable a todo el mundo igual. Entonces, ya ahí se nos presentan ciertos problemas en los desarrollos y análisis. Los saberes que se construyen a partir de los desarrollos feministas, esto es importante a los fines de la terminología, ustedes se van a encontrar que si empiezan a leer sobre los temas, van a ver que en algunos lugares del mundo se habla de teoría feminista y en otros se habla de movimientos feministas. Y esto tiene que ver con la identificación o no que las mujeres o que la población LGTBIQ a lo largo del mundo tiene con determinados presupuestos de lo que se concibió como la teoría feminista válida, validante, ¿sí? Vamos a ver que en las décadas del 60 y 70 en Estados Unidos y en otras partes del mundo comienza una labor de visibilización de la realidad de las mujeres no blancas, no occidentales, no heterosexuales, que eligen ser, o sea, que exigen, más que eligen, exigen ser incluidas en los desarrollos, ¿no? Y entonces vamos a tener los feminismos de color en Estados Unidos, los feminismos de las mujeres del tercer mundo, específicamente los movimientos que se llaman decoloniales o provenientes de las márgenes, la realidad de las mujeres chicanas, afrodescendientes, indígenas, las escuelas, bueno, yo les puse acá como ejemplo de jurisprudencia de Latcrit y la Critical Race Theory. Surge entonces el concepto de interseccionalidad. Es un concepto que hacia finales de la década del 80 lo promueve Kimberly Crenshaw. Ella es una abogada norteamericana de color, y en distintos casos que a ella le tocaba litigar, empieza a plantear como defensa esta concepción de el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta un privilegio en base a su pertenencia a determinadas categorías sociales. Entonces ella dice, ¿es igual la experiencia de dos mujeres negras eh, por el hecho de tener el mismo color de piel? Por ejemplo, en Estados Unidos ella dice, no, no es lo mismo la realidad de una mujer negra afrodescendiente norteamericana que el de una mujer negra que viene de Europa, inmigrante, no conoce el idioma, se está recién asentando en el país, que ingresó de forma ilegal, que no tiene un trabajo remunerado. Entonces, la interseccionalidad como una categoría de análisis nos pone de manifiesto cómo las diferencias de las categorías sociales generan privilegios muy dispares y todo se cruza. ¿Está bien? Para complicarles un poco más toda esta cuestión, sumado a la interseccionalidad, el texto de María Lugones es un texto realmente muy interesante, muy rico de contenido y que les va a permitir, si lo leen con detenimiento, eh, ver cuestiones que muchas veces uno da por sentada. María Lugones, que falleció lamentablemente el año pasado, ella nos propone analizar de manera entrecruzada y relacionada las categorías de interseccionalidad y colonialidad del poder, ¿no? ¿Qué es la colonialidad del poder? La colonialidad del poder, como yo les pongo acá en la diapositiva, es una matriz epistemológica que creó el sociólogo Aníbal Quijano. Él en su momento, cuando desarrolla la colonialidad del poder, no habla del género, ¿está bien? Habla del género muy sucintamente, pero con relación a la forma en que se construía la identidad de las mujeres indígenas en su subordinación, en la esclavización de sus cuerpos, pero lo central del análisis de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, él introduce la categoría, el factor raza
como central en la forma en la que se manifiestan las relaciones de poder, en especial en la Europa de la modernidad, y cómo fue colonizando los territorios de Latinoamérica, ¿no? Y es muy interesante de analizar porque él habla de distintos patrones y estándares de poder que establecieron relaciones, que resignificaron las relaciones preexistentes de poder en las metrópolis europeas, pero que también destruyeron o tomaron como no válido lo que existía previamente acá en los territorios latinoamericanos, la construcción, como nos enseña Rita Segato y otras feministas decoloniales, la construcción de la nacionalidad como el crisol de razas, pero ¿qué es ese crisol de razas? ¿No? El entendimiento o la asunción de esa racialización constante de quienes formamos parte de esos territorios sujetos a a la colonización, y que en la actualidad esas relaciones siguen vigentes y que se han resignificado a lo largo de la historia. María Lugones entonces cuestiona los conocimientos y los desarrollos de los feminismos hegemónicos del norte, que buscaban asumir a la mujer como la mujer, categoría de estudio, sujeto único, aplicable a todas las mujeres, es decir, a todos los cuerpos sexobiológicos identificados con la categoría de mujer. Entonces ella lo controvierte, propone un análisis no como categorías estancas, sino como la raza, la interseccionalidad, el género, son todas categorías que se encuentran entremezcladas y que dependiendo del sujeto que tengamos enfrente se va a resignificar esa batería de conocimiento que nosotros creemos tener, y cómo esto impacta en los ámbitos normativos internacionales e internos de los estados. Porque acá ustedes tienen que tener en cuenta, como lo van a ver en el texto de Facio y de Fries, los desarrollos de los feminismos hegemónicos del norte son los que, por una cuestión histórica, irrumpen en el ámbito de Naciones Unidas entre principios y finales de la década del 70, y a partir de esas matrices epistemológicas y de cómo se construye ese conocimiento sobre el patriarcado y su visibilización, se empiezan a adoptar normas como la Convención de la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación, violencia contra la mujer, que también tenemos la Convención de Belén do Pará en el ámbito latinoamericano, pero estas normas son contestes a determinados desarrollos del feminismo y asumen esas categorías de subordinación como únicas, como universales, y no tienen en cuenta los saberes y las construcciones de conocimiento provenientes de otras geografías. Y esto es muy importante, sobre todo si nos centramos en el hecho de que en nuestra labor judicial nos vemos interpelados constantemente a destruir esas categorías de conocimiento que tenemos como válidas y como preconcebidas y como dadas, ¿no? Esto de el género se aplica a mujeres. Bueno, y entonces analizamos la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica de una determinada manera, con determinados conceptos, y tal vez no raspamos un poquito detrás, no ahondamos en la realidad de la persona que tenemos enfrente y ver cómo esos conceptos normativos se resignifican y hacen necesario que nosotros apliquemos otras bases de conocimiento para poder permitir su evolución en el tiempo, ¿sí? Eh, Finalmente, Lugones lo que nos plantea es la intersección, perdón, entre la raza, la clase, el género y la sexualidad para entender la indiferencia que los hombres muestran hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobre las mujeres de color. Ella, cuando habla de las mujeres de color, habla de las mujeres no blancas. Y esto puede llevarlos a una confusión, decir, bueno, mujeres no blancas, yo soy blanca, entonces esto no se me aplica. No. El concepto de mujeres no blancas tiene que ver con el concepto de mujer europea o mujer de Estados Unidos, ¿sí? En el caso de las mujeres de Estados Unidos tiene que ver específicamente con un determinado fenotipo y una determinada clase social. Pero cuando hablamos de mujeres no blancas, las mujeres, sobre todo los feminismos tercermundistas,
claman por decir, mi realidad como mujer latinoamericana no es la misma que la de una mujer negra de Estados Unidos ni de una mujer europea. Y entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo las mujeres son víctimas de la colonialidad del poder, inseparablemente de la colonialidad de género. ¿Qué significa la colonialidad de género? Que María Lugones toma esa matriz de poder epistemológica que explica las relaciones de poder de la colonialidad y nos dice esto es aplicable al género y a cómo se construyen los saberes de género entre las teorías feministas del norte y las que quedamos en las márgenes que no estábamos incluidas dentro de ese concepto de mujer. Y esto va inseparablemente, nos lleva a pensar en eh, los análisis críticos, ¿no?, hacia los feminismos hegemónicos, precisamente por ignorar esta interseccionalidad entre raza, clase, sexualidad, género, y sobre todo la indiferencia de los hombres que continúan siendo víctimas muchas veces de la dominación racial, de la colonialidad del poder, inferiorizados por el capitalismo global. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿A qué hombre se refiere? Y entonces, si alguno de ustedes alguna vez tuvo oportunidad de leer a Frantz Fanon o a Leopold Senghor, que son exponentes de lo que fue el movimiento de la negritud en los 60, es decir, aquellos autores, eh, específicamente antropólogos, sociólogos, que provenían de territorios colonializados, que iban a estudiar a Francia y que de repente se encontraban con que ellos no eran los sujetos de poder en esas relaciones que iban construyendo y que la asunción que ellos tenían de su significancia dentro de las relaciones de poder en sus propias sociedades de origen se veían inferiorizados en la metrópoli colonial. En la actualidad, si uno se pone a analizar y a aplicar los planteos de María Lugones, vemos que muchas veces los hombres no importan, en nuestros países, no importando la clase social, no importando el nivel económico y demás, generalmente son contestes a esas formas de racialización y de clase que ya vienen de los sistemas coloniales de dominación, pensando que ellos son sujetos privilegiados, pero que al momento de, y a todos nosotros, si ustedes tuvieron oportunidad de viajar, uno se encuentra con esa racialización, esas cuestiones de sexualidad, de género y de clase, ni bien cruza la frontera en cualquier país del mundo. No es lo mismo cómo nos ven, por ejemplo, desde Europa, cómo nos ven en Estados Unidos, cómo nos ven desde los otros países latinoamericanos y así. Y les dejo, bueno, la foto Género y Descolonialidad es un libro que está actualmente disponible en PDF, creo. Si ingresan a la biblioteca de Claxo, eh, tienen muchos textos, no solo de María Lugones, sino de Walter Miñolo, de Aníbal Quijano, por si les interesa seguir en esa línea de análisis. Eh, Hasta acá va mi presentación. No sé si quieren abrimos un poco el espacio para las dudas que tengan, las consultas. Acá me ponen, pero no puedo acceder a Claxo. Sí, si buscas en Google, pones Claxo e ingresás a la página de Claxo, además de los seminarios y demás, tiene una solapita que es la biblioteca. Y ahí ustedes se pueden suscribir al newsletter y les llegan todas las actualizaciones. Tienen un montón de producciones muy, muy interesantes, no solo sobre género, también aplicados a desarrollo humano y otras cuestiones. Se podría compartir el PPT, sí, no hay problema. Yo se los dejo a la gente de la escuela para que se los comparta. A ver, bueno. Ahora empezamos el ejercicio de leer el chat. Así que nada, tengan un poquito de paciencia. Acá Leandro Ríos nos pregunta que se precise cuál es el sentido del concepto de ciudadanía que se está utilizando, si se la considera como titularidad de derechos políticos o como titularidad de derechos fundamentales. Leandro, yo
no me iría tan a lo profundo, ¿sabes por qué? Porque en el módulo 2 y en el módulo 3 ahora no recuerdo en este momento bien, pero vamos a ver todo el tema de la construcción del principio de igualdad, que también tiene que ver con el tema de la ciudadanía, pero la ciudadanía plena, cuando ustedes empiezan a leer estos textos, si tienen oportunidad de buscar y andar un poco en otros textos de las teorías feministas, cuando hablamos de ciudadanía plena, eh, no hablamos de una simplificación solamente en el acceso a derechos, ¿no? A derechos considerados de acuerdo a la clasificación de primera, segunda generación, tercera, no. Hablamos en acceso a no solo derechos establecidos en normas, sino también a los mecanismos para acceder. Estamos estableciendo que una ciudadanía plena implica la participación en la toma de decisiones, en la decisión de instrumentos y en el diseño de políticas públicas, el poder acceder a la educación, está como todo unido. El sentido cuando hablamos de ciudadanía y de la ciudadanía plena para las mujeres tiene que ver con la visibilización de esas relaciones de subordinación a los fines de resignificarlas y lograr que no sean así, y que todos podamos, con la aplicación de un enfoque transversal de género, acceder a los derechos que per se se supone que la ley nos da a todos por igual, pero después vemos en la práctica no pasa lo mismo. Eh, la última, la foto sí, del desaire, sí, del presidente Erdogan, sí, no puse esa. Sí, es verdad, acá como pone José Luis, fue realmente, fue terrible la situación, porque estaba paradita pobre ahí hasta que en un momento le traen un sillón como de tres cuerpos y le dicen, por poco faltaba, tenés peste bubónica, sentate allá a 3 kilómetros de distancia. Eh, Acá Natalia nos pone que vio las fotos en las redes sociales. Y hasta ahora no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No sé si tuvieron oportunidad de ver los materiales, el video de Dora Barrancos. Nada. Bueno, si no tienen dudas, no tienen consultas, yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que hayan permanecido conectados durante esta hora. Espero que la presentación les sea de utilidad. Van a ver que en los textos tienen muchísimo más contenido. La idea de esta primera clase era poder de alguna manera charlar con ustedes para hacerles un poco más ameno ese primer acercamiento a los materiales, que no es solamente, no son textos jurídicos, para que no entren en pánico. Eh, Lean tranquilos. Dentro del módulo, ustedes tienen un foro de consultas de contenido. En ese foro de consultas me pueden hacer todas las consultas que las dudas que les surjan de leer la bibliografía, que yo no tengo problema en contestarlos. Ese foro es distinto del de las consultas técnicas. Yo me encargo de contestar las consultas de contenido. No entiendo qué significa esto que están hablando estas autoras en la página tanto. Yo voy, la leo, les contesto sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, les agradezco muchísimo, espero que tengan buena tarde, les deseo mucha suerte en la realización del módulo y del curso y me van a ver en los próximos videos del módulo 2 y 3. ¿Sí? Muchas gracias.